Entonces ya sabes, y creo que ya sabes, en realidad nací en una familia católica. Soy muy cristiano en mis creencias, ya sabes, así que realmente creo en estas cosas al máximo. Nadie estaba preparado para lo que dijo Mel Gibson en esa sala. El 9 de enero de 2025. Gibson se sentó frente a Joe Rogan en Austin, Texas, y describió una versión de la historia de Jesús que la mayoría de los cristianos nunca han escuchado. Utilizando un lenguaje tan ajeno a cualquier cosa que la religión occidental haya puesto en pantalla, que Rogan, un hombre que ha entrevistado a miles de personas y casi nunca se queda en silencio. Se quedó en silencio. No en un podcast en silencio, sino en realidad en silencio. El tipo de silencio en el que la audiencia en casa puede sentir el cambio de aire. Gibson le dijo a Rogan que había pasado 7 años escribiendo un guión con su hermano y el escritor de Braveheart. Dijo que la historia comienza con la caída de los ángeles. Dijo que se mueve a través del infierno, a través de un reino llamado Sheol, a través de dimensiones de la realidad que no operan en el tiempo humano. Lo llamó un viaje ácido. Dijo que nunca había leído nada parecido. Y luego dijo las palabras que hicieron que Rogan se inclinara hacia adelante en su silla. Estás en otro lugar, estás en otro reino. Joe Rogan ha creado el podcast más grande del mundo, cuestionando implacablemente la sabiduría recibida en todos los campos: ciencia política, medicina, deportes de combate y conciencia. No es un apologista cristiano. Se describe a sí mismo como un ex-católico convertido en agnóstico que encuentra la religión organizada profundamente problemática. Y cuando este hombre, este escéptico específico, se sentó frente a Mel Gibson y escuchó lo que realmente contiene la historia de la resurrección según las fuentes cristianas más antiguas de la Tierra, su reacción le dijo a la audiencia algo que ningún teólogo o predicador podría haber comunicado. Lo que fuera que Gibson hubiera encontrado era lo suficientemente real como para detener a un escéptico profesional a mitad de frase. Lo que Gibson describió en esa entrevista no provino de la Biblia occidental, proviene de manuscritos que la Iglesia occidental pasó 17 siglos intentando destruir. Y el hecho de que esos manuscritos sobrevivieran es una de las historias más extraordinarias de la historia de la religión. Seamos precisos sobre lo que pasó en esa sala, porque el lenguaje específico importa. Rogan le preguntó a Gibson sobre la secuela de La Pasión de Cristo. Gibson confirmó el título La Resurrección de Cristo y luego inmediatamente se apartó de cualquier cosa que un cineasta convencional diría sobre una película bíblica. Se requiere mucho porque es un viaje ácido, dijo Gibson. Nunca he leído nada parecido. Mi hermano Randall y yo nos reunimos en esto. Así que hay algunas buenas cabezas juntas, pero también hay algunas cosas locas. Luego expuso la arquitectura. Creo que para contar la historia correctamente, tienes que empezar con la caída de los ángeles, lo que significa que estás en otro lugar. Estás en otro reino. Tienes que ir al infierno. ¿Tienes que ir al Sheol?, preguntó Rogan directamente. Entonces vas a tener un infierno. Vas a tener a Satanás y todo eso. Gibson asintió. Sí, claro, tienes que tener su origen. Luego Gibson describió el alcance. La narración dijo: abarca desde la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol. Ni una ventana de 3 días, ni un jardín fuera de Jerusalén, un arco cósmico que abarca lo que Gibson llamó los grandes reinos, los reinos espirituales, donde el bien y el mal se pelean por las almas de la humanidad. Le hizo una pregunta a Rogan que quedó en la habitación como algo pesado. ¿Por qué somos siquiera importantes, pequeña y defectuosa humanidad? ¿Por qué somos importantes en ese proceso en el que los grandes reinos nos están dominando? Rogan no tuvo una respuesta. Y el silencio que siguió fue el momento más revelador de toda la conversación de 3 horas. Esto es lo que la mayoría de las personas que vieron esa entrevista no se dieron cuenta. Cada uno de los elementos que Gibson describió, la caída de los ángeles, el descenso a través de múltiples reinos, el viaje al Seol, la batalla cósmica entre el bien y el mal a través de dimensiones estratificadas, todo ya fue escrito hace casi 2000 años. Ni por Gibson, ni por su hermano, ni por el escritor de Braveheart, ni por los monjes que viven en monasterios situados en acantilados excavados en las montañas de Etiopía. Y la razón por la que esos textos no están en su Biblia es uno de los mayores actos de supresión institucional en la historia religiosa.
Gibson le dijo a Rogan que considera los evangelios como una historia verificable. Dijo que pasó años en consultas teológicas con sacerdotes y eruditos antes de que una sola cámara filmara la pasión original. Describió el descubrimiento de la Pasión Dolorus por Anne Catherine Emmerich como el texto que dio forma a la teología visual de la primera película. Pero la visión que describió para la secuela, la estructura no lineal, los reinos cambiantes, la representación de Cristo, moviéndose a través de capas de cielos y enfrentándose a los ángeles caídos antes de reclamar su autoridad cósmica, esa visión no proviene de ningún texto de la Biblia occidental estándar. Los 4 evangelios no describen un descenso de múltiples reinos. Las cartas de Pablo no describen la arquitectura de los 7 cielos. El Apocalipsis ofrece vislumbres pero no un modelo estructural. Lo que sí contiene ese plano exacto con extraordinario detalle son 3 textos antiguos que sobreviven casi exclusivamente a través de la tradición ortodoxa etíope. El libro de Enoc, el libro de los jubileos y la ascensión de Isaías. Estos no son documentos marginales inventados por personas externas. El libro de Enoc se encontró entre los rollos del Mar Muerto en Qumrán, lo que confirma que fue ampliamente leído en las comunidades judías que dieron origen al cristianismo. Los primeros padres de la Iglesia, incluidos Tertuliano e Ireneo, lo citaron libremente y lo trataron como una revelación genuina. El propio Nuevo Testamento, en la Epístola de Judas, versículos 14 y 15, cita directamente el libro de Enoc casi palabra por palabra y lo trata como una profecía autorizada. Los autores de vuestra Biblia conocían estos textos, citaron estos textos, los consideraban sagrados. En el año 363 después de Cristo, el Concilio de la Odisea los rechazó formalmente. Se ordenaron copias, se destruyeron y durante los siguientes 17 siglos, la mayor parte del mundo occidental nunca encontró lo que contenían. Etiopía se quedó con todos y cada uno de ellos. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tiwahedo es una de las instituciones cristianas más antiguas del mundo. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, no llevado por misioneros europeos, sino como una continuación directa de la fe que se había extendido al sur y al este desde Jerusalén décadas después de la crucifixión. La tradición etíope tiene sus raíces en el capítulo 8 de Hechos, donde el apóstol Felipe bautiza a un funcionario de la corte etíope que ya leía las escrituras hebreas en el camino de Jerusalén a Gaza. El cristianismo etíope se escribió en Ge'ez, una antigua lengua sagrada que sirvió como vehículo para la teología cristiana antes de que el latín dominara la fe. Cuando el Imperio Romano comenzó a consolidar el control sobre la doctrina cristiana, decidiendo qué libros serían permitidos y cuáles destruidos, Etiopía estaba fuera de su alcance. Cuando la expansión islámica se extendió por el norte de África, en el siglo VII, creó una barrera geográfica que aisló por completo al cristianismo etíope de la política eclesiástica mediterránea. Las quemas de libros ocurrieron al otro lado de un muro que esos monjes nunca tuvieron que cruzar. El resultado es asombroso. La Biblia etíope contiene hasta 88 libros. La Biblia protestante contiene 66. La Biblia católica contiene 73. La diferencia no son variaciones menores. Son escrituras enteras, textos completos, los que los primeros cristianos leyeron, citaron y trataron como revelación divina. Textos que fueron deliberadamente excluidos de las Biblias occidentales por los concilios de obispos, quienes decidieron que los creyentes comunes y corrientes nunca deberían encontrar lo que describían. Entre los textos que Etiopía conservó, se encuentra el material fuente exacto de cada elemento cósmico que Gibson le describió a Joe Rogan. El capítulo 46 del libro de Enoc describe una figura llamada el Hijo del Hombre, el elegido, el juez justo. Su cabeza es blanca como la lana. Su rostro irradia una gracia tan abrumadora que rompe el lenguaje humano. Está sentado en el centro de una sala celestial rodeado de ríos de fuego. Ángeles de poder incomprensible caen de rodillas. Su autoridad se extiende a todos los ámbitos, a todas las dimensiones, a todas las épocas del tiempo. Ahora abra el libro del Apocalipsis, el único texto apocalíptico que sobrevivió al filtro canónico occidental.
Capítulo 1. Versículos 14 a 16. Cabello blanco como lana, ojos como fuego ardiente, pies como bronce refinados en un horno, voz como rugido de aguas que corren. El doctor George Nickelsburg, que pasó décadas en la Universidad de Iowa, produciendo el comentario definitivo en inglés sobre 1 Enoch, puso estos dos textos uno al lado del otro y dijo que los paralelos eran inequívocos. El autor del Apocalipsis se inspiró directamente en la tradición enóquica, no inventó una nueva visión, haciéndose eco de una que ya era antigua. La Iglesia occidental mantuvo el eco, quemó la fuente. Etiopía conservó la fuente, y lo que esa fuente describe es exactamente lo que Gibson le dijo a Rogan que estaba poniendo en las pantallas IMAX. La ascensión de Isaías, otro texto conservado casi exclusivamente a través de manuscritos etíopes, fue escrito a finales del siglo I o principios del II. En la memoria viva de los propios apóstoles, describe la estructura de la creación como 7 cielos distintos, cada uno más abrumador que el anterior. En el primer cielo, los ángeles supervisan los asuntos terrenales. En el segundo, se dirigen los movimientos de los cuerpos celestes. En el tercero, Isaías encuentra el paraíso mismo. El árbol de la vida, las puertas del fuego vivo. La arquitectura hecha no de piedra, sino de energía pura. En el sexto cielo, el texto dice que el cuerpo humano simplemente no puede soportar lo que existe allí. El séptimo es un reino donde ningún ser creado puede sobrevivir en plena presencia, y es desde el séptimo cielo de donde desciende Cristo. Aquí está el detalle que se relaciona directamente con lo que Gibson le describió a Rogan. En cada nivel del cielo en su camino hacia la tierra, Cristo vela deliberadamente su propio resplandor. Se atenúa en cada reino sucesivo para que los seres allí lo perciban como uno de los suyos, no porque su poder se desvanezca. Porque si llegaba a algún lugar en plena magnitud, la existencia misma no podría sobrevivir al encuentro. Cuando llega a Belén es un niño humano. Cada reino de la creación vio ocurrir la encarnación. Casi ninguno de ellos entendió lo que estaban mirando. La crucifixión en este marco no es simplemente una ejecución humana. Es la fuente de toda vida que experimenta la muerte, una ruptura en el tejido de la realidad misma. Y la resurrección no es simplemente un cuerpo que vuelve a la vida. Es el ser más poderoso que existe y reclama toda su gloria después de confinar voluntariamente ese poder dentro de la carne humana. Cada velo quitado, cada limitación cobertizo. Todo el resplandor se desató simultáneamente en todas las dimensiones. Cuando Gibson le dijo a Rogan que la película comienza con la caída de los ángeles y avanza a través de otros reinos cuando lo llamó un viaje ácido, y dijo que nunca había leído nada parecido. La ascensión de Isaías ya había trazado ese viaje exacto casi 2000 años antes. Gibson no estaba imaginando algo nuevo. Estaba recuperando algo antiguo, algo enterrado específicamente para que nunca se pudiera establecer la conexión. He aquí por qué la respuesta de Joe Rogan es más importante de lo que la mayoría de la gente cree. Rogan ha construido toda su plataforma sobre la base de desafiar a la autoridad. Cuestiona con igual intensidad a las empresas farmacéuticas, las agencias gubernamentales, las narrativas de los principales medios de comunicación y la religión institucional. No está predispuesto a aceptar reclamaciones extraordinarias de nadie, incluido Mel Gibson. Y sin embargo, cuando Gibson describió esta arquitectura cósmica, Rogan no retrocedió. No cuestionó la premisa. No hizo gala de su habitual escepticismo. Hizo preguntas de seguimiento con genuina curiosidad. Entonces vas a tener un infierno. Vas a tener a Satanás. Todo lo que no es burla, no despido. Fascinación. Más adelante en la conversación, cuando Gibson explicó que todos y cada uno de los apóstoles murieron antes que negar lo que habían presenciado, que ninguno de ellos se retractó, ni siquiera bajo tortura, Rogan se quedó visiblemente quieto. Más tarde reconoció que se trata de un dato que se encuentra fuera de la teología y dentro del comportamiento humano. La gente no muere por cosas que saben que son mentiras. Rogan no se convirtió en esa habitación. Nadie esperaba que lo hiciera. Pero algo pasó entre los dos hombres que el público pudo sentir. Un hombre que no confía en nada institucional escuchó una descripción de la realidad tan vasta y tan específica
que descartarla requirió más esfuerzo que entretenerla. Y esa es exactamente la reacción que los manuscritos etíopes siempre han producido en las personas que los encuentran por primera vez. No una creencia inmediata, algo más cercano al reconocimiento, como si la historia que se describe fuera más antigua que las objeciones en su contra. La resurrección de Cristo no es un rumor. Actualmente se está filmando en Cinecita Studios en Roma con cámaras IMAX a lo largo de un cronograma de producción de 11 meses. Según se informa, el presupuesto combinado de ambas partes supera los $250 millones, lo que la convierte en la película más cara que Gibson haya dirigido jamás. La fotografía principal comenzó el 6 de octubre de 2025. Se están realizando filmaciones adicionales en antiguas ciudades del sur de Italia, incluida Matera, el mismo lugar utilizado para Jerusalén en la Pasión original. Gibson pasó 7 años escribiendo el guión con su hermano Donald y Randall Wallace, el escritor de Braveheart. Las aportaciones provinieron de teólogos e historiadores consultados específicamente para determinar la precisión bíblica e histórica. La película se dividió en 2 partes. La primera parte el Viernes Santo 26 de marzo de 2027. La segunda parte 40 días después, el día de la Ascensión. El actor finlandés Jaakko Otonen ha sido elegido como Jesús, reemplazando a Jim Caviezel, quien originalmente estaba contratado. Todo el elenco original fue refundido debido a consideraciones de programación y costos de envejecimiento. Lionsgate se encarga de la distribución en Norteamérica. Fuentes cercanas a la producción han confirmado que la película incluirá batallas entre ángeles y demonios en múltiples reinos. Gibson ha descrito que el alcance abarca desde la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol, aproximadamente 60 años de tiempo narrativo, anclado en los 3 días entre la crucifixión y la resurrección, pero que se extiende hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la historia cósmica. En el mercado cinematográfico estadounidense, a los compradores internacionales se les decía que no podían leer los guiones antes de comprometerse con acuerdos de distribución. En una industria construida enteramente sobre lecturas avanzadas y presentaciones, Gibson pidió a los compradores más poderosos del cine mundial que firmaran cheques basándose únicamente en la fe. La mayoría lo hizo. En las montañas Tigray del norte de Etiopía, los monasterios excavados en escarpados acantilados, a los que solo se puede acceder con cuerdas y con las manos desnudas, han sido los guardianes de estos textos durante más de 15 siglos. Los Evangelios de Jerima, fechados por radiocarbono por la Universidad de Oxford entre 330 y 660. Después de Cristo, se encuentran entre los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que se sabe que sobreviven en cualquier lugar de la Tierra. Las iluminaciones a todo color de la vida de Cristo preservaron una condición sorprendente dentro de un monasterio de montaña que el mundo occidental no sabía que existía. Estos monjes nunca anticiparon este momento. No sabían que un cineasta gastaría $250 millones para llevar lo que habían conservado a las pantallas IMAX. No sabían que un podcaster de Austin, Texas, se quedaría en silencio al escuchar sus textos descritos por primera vez. Simplemente copiaron. Ellos oraron. Confiaron. Durante 1500 años, a través de la guerra, el hambre y el aislamiento total del resto del cristianismo mantuvieron la línea. Preservaron un Cristo que la institución romana consideró demasiado vasto, demasiado cósmico, demasiado inmediato para el consumo público. Un ser que se movió a través de 7 cielos, velando su propio resplandor en cada nivel para que la creación no se hiciera añicos. Una figura que no solo murió en una cruz en Jerusalén, sino que descendió a través de todos los ámbitos de la existencia. Se enfrentó a los ángeles caídos en su propio territorio y reclamó autoridad en dimensiones que la Biblia occidental apenas insinúa. Gibson encontró esos manuscritos. Pasó 7 años convirtiéndolos en guión. Describió ese guión a la mayor audiencia de podcasts de la Tierra y el escéptico más famoso de los medios lo miró al otro lado de la mesa y no se rió. No descartó, no cambió de tema. Se inclinó hacia adelante y pidió saber más. Ese momento, esa reacción específica de ese hombre específico, puede ser lo más importante que les ha sucedido a estos textos desde que los monjes etíopes los copiaron por primera vez
a la luz de las velas hace 15 siglos. Porque por primera vez la historia que preservaron está a punto de llegar a una audiencia de miles de millones, no a través de académicos, no a través de teólogos, a través de un cineasta que ya ha demostrado una vez que contará la versión sin filtros de esta historia, sin importar lo que le cueste, y un podcaster cuya audiencia confía en él, precisamente porque lo cuestiona todo. Si una conversación en un podcast podría hacer que uno de los escépticos más comprometidos del mundo se callara. ¿Qué sucede cuando la película llega a los cines? ¿Qué sucede cuando una audiencia global ve el Cristo que los monjes etíopes preservaron, mientras que al resto del mundo se le entregó una versión más simple, segura y manejable? ¿Qué sucede cuando el original finalmente llega a la pantalla? Cuéntame lo que piensas en los comentarios. Y si quieres estar aquí cuando se publique esta película y la conversación explote, haz clic en suscribirte y activa las notificaciones, porque lo que vendrá en marzo de 2027 cambiará esta discusión permanentemente. Y apenas estamos comenzando.